Doctores, veamos el priming de hiponatremia o hiponatremia, ¿no? Veamos, doctores, el priming de la hiponatremia. ¿Cuándo se dice que es una hiponatremia? Cuando tenemos un sodio menos de 135 miliequivalentes. Y, doctores, vamos a tener una hiponatremia hiperosmolar y vamos a tener una hiponatremia isotónica o una hipotónica, ¿ok? Recuerden que la osmolaridad normal va de 280 a 295. ¿Y cómo calculamos, doctores, la osmolaridad? De repente por ahí te puede venir una pregunta. 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el boom sobre 2.8. Pero si no recuerdas, acuérdate de esto, ¿no? Que es la osmolaridad efectiva. 2 veces por el sodio más la glucosa entre 18. Entonces, doctores, hablamos de una hiponatremia hiperosmolar o hipertónica, es decir, que hay otras sustancias que están haciendo que aumente la osmolaridad. ¿Y cuáles son esas sustancias? Por ejemplo, la hiperglucemia, el manitol. O también podemos tener la isotónica, que son casos raros, pseudohiponatremia, hiperlipidemia, hiperproteinemia, irrigación RTU, etc. Son isotónicas. Pero obviamente lo más habitual, doctores, es la hiponatremia hipotónica, ¿ok? Es decir, una osmolaridad plasmática disminuida. ¿Y cómo vamos a llegar al diagnóstico, doctores, si es que esta hiponatremia es por esta causa o por la otra causa? ¿Qué vamos a hacer? Vemos el volumen. Entonces tú tienes que ver, doctores, el volumen. Vas a llegar explorando al diagnóstico. Por lo tanto, si es que tú exploras y ves que el paciente tiene, por ejemplo, edema, es decir, que tiene un volumen de líquido extracelular aumentado, es una hiponatremia hipervolémica, ¿ok? Es decir, que tiene edema. Entonces, si es que el paciente tiene edema, lo que está fallando es un órgano que te va a regular volumen. ¿Y qué órganos te regulan volumen, doctores? El corazón y el riñón principalmente. Entonces habrá un problema a nivel del corazón o un problema a nivel renal. Y por ahí también problemas a nivel hepáticos, por ejemplo una cirrosis hepática. Y esto va a depender, doctores, también del sodio urinario. Si es que tenemos un sodio urinario menos de 20, ¿qué quiere decir? Que el riñoncito está funcionando bien, ¿no es cierto? Que está absorbiendo el sodio de manera correcta. Pero si encontramos un sodio urinario mayor de 20, ¿no es cierto? El riñón está fallando. Por eso que tenemos una falla renal aguda o enfermedad renal crónica de causa hipervolémica con sodio urinario mayor de 20. Y menor de 20 encontramos insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico. Todo esto ¿con qué cursan, doctores? Con edema. Venimos al otro lado. Podemos encontrar no hipervolémico, sino más bien hipovolémico. Y este es lo verdadero, digamos, ¿no? Una hiponatremia hipovolémica. ¿Qué quiere decir, doctores? Que el paciente ha perdido volumen, pero también ha perdido sodio, pero ha perdido más sodio que agua. Y esas pérdidas, doctores, pueden ser extrarrenales, como por ejemplo digestivas, las diarreas, cutáneas, tercer espacio. Estas de acá cursan con un sodio urinario menor a 20, ¿ok? O también, doctores, puede ser por causa de diuréticos, la furosemida. ¿Qué va a hacer la furosemida? Va a eliminar electrolitos por la orina. Como está eliminando electrolitos por la orina, yo voy a encontrar sodio urinario aumentado, mayor a 20, de causa hipovolémica. Nefropatía pierde sal cerebral o una disminución de los mineralocorticoides también. Vemos, doctores, y esto es lo más importante y tal vez lo que más viene, una hiponatremia euvolémica. Si te preguntan causa más frecuente de hiponatremia euvolémica, es el llamado SIHA, la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y esto me quiere decir, doctores, que ha aumentado en la sangre o que ha aumentado su efecto. Como su nombre dice, que es una hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir? Que está evitando la diuresis. Por lo tanto, su principal acción de la hormona antidiurética, doctores, ¿cuál va a ser? Que va a absorber agua y solamente agua. No te reabsorbe sodio, solamente te reabsorbe agua, ¿ok? Por lo tanto, al reabsorberte agua, lo que va a suceder, doctores, es que te va a diluir la sangre. Pero esa sangre que entra, ¿no es cierto? Que está reteniendo, digamos, esa agua se va a difundir, va a pasar al vaso, al intersticio y también va a estar dentro de la célula, ¿no? Es decir, esa agua se va a difundir, está reteniendo el paciente agua y eso le hace que aumente de peso incluso, ¿no es cierto?
Pero recuerden, como el agua se difunde, no te da hipertensión arterial, no te da edemas acá. Es decir, no se encuentra a la exploración, por eso se denomina eubolémico. Pero sin embargo, este paciente tiene una gran cantidad de volumen, ¿ok? Por eso es que se explica la fisiopatología, ¿ya? Entonces, doctores, lo que va a suceder a nivel renal, imagínate acá tenemos la vejiga. ¿Cómo va a estar, doctores, la orina? ¿Cómo va a llegar la orina en un CIJAT? La orina, doctores, decimos que tiene un sodio urinario mayor a 20, es decir, la orina está muy concentrada. La orina va a estar muy concentrada, ¿por qué? Porque esta hormona lo que te está absorbiendo, te está jalando es gran cantidad de agua y está dejando que vaya el sodio. Lo único que te absorbe es el agua y va dejando que vaya el sodio. Por lo tanto, es una orina concentrada, ¿no es cierto?, con un sodio urinario mayor a 20 y una osmolaridad urinaria mayor a 100, ¿ok? Mayor a algo, mayor a 100 generalmente. Y esto, doctores, ¿con qué lo vamos a diferenciar? Lo diferenciamos con la diabetes insípida, recuerda. Porque en la diabetes insípida sucede todo lo contrario. La diabetes insípida es una causa de hipernatremia. Por lo tanto, en la diabetes insípida, más bien lo que va a haber, por eso su nombre, diabetes insípida, sin sabor, ¿no es cierto? Diabetes insípida, es que va a cursar, doctores, con una natremia primero, con un sodio elevado, porque es de causa hipernatrémica, ¿no es cierto? Pero, doctores, ¿cómo va a estar la osmolaridad urinaria? La osmolaridad urinaria va a estar disminuido, por eso es una diabetes insípida, ¿ok? Entonces la osmolaridad urinaria va a estar disminuido. Además, debemos recordar otras causas que te dan sodio urinario aumentado con un volumen normal, la disminución de glucocorticoides, hipotiroidismo o postcirugía también, ¿ok? Pero también tenemos causa de hiponatremia eubolémica con sodio urinario menor de 20. Entonces, si me dice que es un sodio urinario menor de 20, ¿qué quiere decir? Que está eliminando por la orina más líquido que sodio, ¿ok? Y eso, doctores, es la polidipsia psicógena. Estos pacientes toman bastante agua al día, mayor de 12 litros al día, por lo tanto su osmolaridad urinaria es menor de 100. O también que había sido, creo que una pregunta al paciente, ¿no es cierto?, viene chocado de un accidente de tránsito, etcétera, y tú le pasas 5 litros de suero. Cuando tú le estás pasando suero, doctores, tú le estás pasando volumen. Entonces, este suero que le está pasando 5 o 6 litros puede llevarte a una hiponatremia eubolémica. Ojo con la sueroterapia también, ¿ya? Eso vendría a ser, doctores, el algoritmo. Antes, olvidé mencionarle, doctores, tienes que hacerle entonces una corrección de esta hiponatremia. ¿Y qué le tienes que pasar, doctores? Cloruro de sodio hipertónico al 3% que le vas a pasar. ¿Ok? Entonces, si es que le pasas muy rápido ese sodio, te puede cursar, doctores, con una mielinolisis pontina. ¿Por qué se produce, doctores, una mielinolisis pontina? Porque le estás pasando sodio mayor a 1 miliequivalente por hora o le estás pasando mayor a 10 miliequivalente en 24 horas. Eso te lleva a una mielinolisis pontina. ¿Ok? Recuerda el manejo en el síndrome en la secreción inadecuada de la hormona antidiurética es restricción hídrica y le das dieta y sal. Porque ¿qué tiene el paciente? Tiene bastante volumen dentro, si te das cuenta, ¿no? Por lo que te expliqué. Pero el paciente es hiponatrémico, por lo tanto le das restricción hídrica, que no tome agua, y le das dieta con sal. Y si es que tiene síntomas neurológicos, le das su suelo salino hipertónico al 3%. ¿Bien?